Hay una política económica nacional implementada desde el 10 de diciembre hasta el presente, sobre la cual queremos una evaluación de parte de un economista que no piensa exactamente como los economistas que nos llegan a través de los canales nacionales. Nos referimos a Luis Laferrière. Luis es economista, es también docente universitario en la provincia de Entre Ríos y generalmente su opinión está absolutamente enfrentada con lo que es la interpretación de la realidad que hacen otros en la Argentina. Luis, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué está pasando económicamente en la Argentina? A ver, hacenos un resumen. Sí, siempre reitero esto porque para mí es importante. Yo si analizo la economía tengo que analizar, antes que nada, cuáles son las condiciones de vida de la población, porque entiendo, estoy convencido, de que la actividad económica es la actividad que desarrollamos en la sociedad para generar los bienes y servicios necesarios para que la gente viva dignamente. Por lo tanto, mi análisis de la economía parte de saber cómo está viviendo la gran mayoría de la población. En ese sentido, tenemos que analizar las cifras que se han dado, por ejemplo, de la pobreza, los niveles de pobreza, que ya están llegando cercanos al 60% de la población total, lo cual es una locura, es terrorífico. Decir que 6 de cada 10 argentinos están viviendo por debajo de la línea de pobreza y no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. De eso, tal vez lo más grave son la población menor, porque eso alrededor del 75% de los menores viven en hogares pobres, cuando sabemos, según los especialistas, ¿no?, que los menores que hasta 2 años de edad tienen deficiencias o mala alimentación van a sufrir daños cerebrales irreversibles, es decir, por el resto de su vida. Tenemos la mitad de la población económicamente activa que está o desocupada o con graves problemas de empleo, por empleo precario, empleo informal, muy bajo salario, con inseguridad total. Tenemos una situación yo creo que yo diría casi desastre del sistema de salud público, en deterioro enorme de la educación pública, es decir, obviamente que estamos mal. Esta economía no está, digamos, respondiendo al fin último de la economía, que es garantizar la base material para que la gente viva mejor. Esto como contexto para decir cómo empezamos. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Porque yo también siempre señalo de que nosotros los argentinos somos en realidad, según el último censo, poco, 46 millones sobre un total de más de 8.170 millones de seres humanos que viven en el planeta. 8.170 millones. Nosotros somos apenas 46. Y de más de 200 países que existen en el mundo, nosotros somos el octavo país en el mundo por su superficie, con una variedad de clima, suelo, acuífero, recursos minerales, energéticos. Es decir, poco, tenemos todo y además tenemos una gran producción. Por ejemplo, el equivalente de producción de alimentos para alimentar a 400 millones de personas. Tenemos exportaciones récord. Tenemos un complejo exportador de productos agrícolas y agroindustriales en la zona del puerto de Santa Fe y aledaño, que es el mayor complejo exportador de esos productos del mundo. Es decir, somos pocos, tenemos todos los recursos, somos una potencia y sin embargo estamos mal. Bueno, acá, por supuesto, hay algo que no funciona y son las políticas que se vienen aplicando no solo desde diciembre, porque no es que hasta diciembre nosotros estábamos bien, teníamos un nivel de pobreza muy, muy, muy elevado, 45% de la población, teníamos niveles de inflación muy elevados. Lo único digamos, que cambia a partir de diciembre es que se acelere el proceso de marcha, que yo digo siempre que vamos hacia el precipicio como sociedad, y si no logramos modificar el rumbo, lamentablemente no tenemos futuro. Eso podemos ver las distintas medidas, porque es preocupante de que todavía, después de estos 3, 4 meses, ¿no?, de este nuevo gobierno, todavía haya gente que diga, bueno, hay que hacer esfuerzo, hay que hacer sacrificio, hay que esperar los resultados, cuando no existe una sola medida, ni de las aplicadas, ni de las anunciadas, ni las que estaban en el decreto de necesidad de urgencia, ni lo que estaban en la ley ómnibus, que nos pueda hacer llegar a pensar que esto se va a revertir, porque todas estas políticas que se aplican es profundizar todo lo malo que se venía haciendo de los gobiernos anteriores, y por lo tanto el resultado es que tenemos más inflación, que tenemos más pobreza, que tenemos caída de los ingresos, de los salarios de los trabajadores, de los haberes de los jubilados, y empezamos a tener preocupante situación recesiva con cierres de no solamente micros, pequeñas y medianas empresas, sino también grandes empresas que trabajaban para el mercado interno y que ya están o suspendiendo su actividad o están
decidiendo irse del país. Es decir, Ahora, este es el panorama. Luis, Sí. vos estás haciendo todo un recorrido de una pobreza que allá por los 60, 70 representaban un 3, 4%, hoy estamos hablando de casi el 60%, y estamos haciendo un recorrido de toda la democracia, ¿no? Desde la época de la dictadura militar hasta ahora, pero tenés 40 y largos años, 48 años de democracia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que vos le tenés que explicar a la gente común, al trabajador que hoy tenía un pasar económico normal, que podía sobrevivir o vivir en realidad, porque sobrevivir ya es otro tema, y hoy está tratando de sobrevivir? ¿Qué es lo que le podemos decir al trabajador? Es muy claro lo que señalás, porque yo siempre insisto en hacer esa comparación, lo que tenemos un poquito más de años, más horas del vuelo, vivimos en los años 60, 70, y no solamente tenemos la estadística que nos dicen que no había casi pobreza, sino que además el empleo era casi pleno, y lo que estaban empleados con todos los beneficios de una ley laboral mucho más favorable. Es decir, teníamos una sociedad con una clase media muy extendida, había movilidad social ascendente generalizada, cada generación vivía mejor, es decir, está mucho mejor. Entonces, ¿qué es posible? Por supuesto que es posible con todo lo que tenemos. El tema es que nosotros vivíamos en el marco de un modelo económico-social que tenía, por supuesto, su deficiencia, que nosotros éramos muy críticos, pero resulta que ese modelo fue, digamos, explotado desde mediados de los 70 hasta fines de siglo, en una larga crisis que terminó por romper las bases de sustentación de esa sociedad y de esa economía, y a la vez se fue edificando una nueva forma de, digamos, un nuevo modelo económico-social, que es el que se despliega a lo largo de este siglo. Y el tema del modelo económico, que es impulsado por sectores muy, muy concentrados de poder, muy poderosos, que fueron, lamentablemente, poniendo de manera gradual a esta democracia y a los partidos que en el gobierno, poniéndolos al servicio de su proyecto y su interés. ¿Y cuáles son esos sectores? Bueno, son las grandes corporaciones internacionales y el capital financiero internacional. Ellos tienen sus organizaciones, ellos tienen sus instituciones, tienen sus pensadores, y nos vienen diciendo desde hace un tiempo que como los recursos son escasos, cada vez más escasos, que son recursos indispensables para la vida a nivel planetario, según ellos somos demasiados pobladores del planeta. Entonces su proyecto es bajar la cantidad de población y asegurarse esos recursos para ellos. Entonces, ha habido un proceso de reprimarización en América Latina, incluida la Argentina también, donde ha habido una desindustrialización de la Argentina y lo que yo digo un extractivismo depredador, es decir, sacar recursos, los bienes comunes, de una manera de que no van a ser posible recuperarlos nunca más, por lo menos en términos históricos. Recursos que pueden llevar de cientos a miles de años para recuperarse, es imposible, no lo vamos a ver, y están contaminando el ambiente. Y esas son las actividades más, entre paréntesis, competitivas que han desarrollado, pero a costa de afectar la estructura productiva que nosotros tuvimos. ¿Y eso qué afecta? La estructura productiva afecta a la estructura social y además concentra mucho la riqueza en un número muy reducido tanto de población como de corporaciones. Y esto es lo que ha pasado. Ha cambiado el modelo económico-social. Hay sectores muy poderosos que han alineado a la democracia y a los principales partidos políticos en función de sus intereses. Entonces acá yo no analizo más que nada en términos personales, porque Milei no es el ideólogo de esto. Milei simplemente está ahí porque acepta lo que le mandan de arriba, y que inclusive más, el que tiene más poder en el gobierno es el ministro de Economía. Una persona que según Milei hace algunos años era prácticamente un responsable, un delincuente, que dejó que, siendo ministro de Macri, promovió la fuga de más de 15.000 millones de dólares, que los especuladores compraron barato y se lo llevaron, y eso lo denunció Milei, y ahora a ese irresponsable delincuente lo pone de ministro de Economía, porque el que tiene poder está más arriba, y sus intereses tienen que ver un poco con lo que promueve el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es una institución internacional que está manejada por Estados Unidos, por el gran capital financiero, y fue invitado, llamémosle así, a cogobernar en la Argentina ya durante el gobierno anterior. ¿Y qué es lo que le preocupa o le interesa al Fondo Monetario? Primero, que el país, que el Estado genere recursos a costa de lo que sea para pagar una deuda fraudulenta, que en realidad nunca la recibimos, que la pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más,
y que es impagable, pero eso les permite ir poniendo condiciones. Y las condiciones son que el Estado baje los gastos que no sea para ello, ¿no? Sí, Luis, sí. te interrumpo un minuto porque nos queda un minuto de conversación y quiero preguntarte en todo caso lo siguiente, y a ver, apelo a tu poder de síntesis, en el sentido de decir, la política nacional que tiene que ver con el déficit cero, que tiene que ver con despedir a trabajadores del Estado y que tiene que ver, en todo caso, con suprimir áreas de la ciencia y de la tecnología, ¿a qué destino nos lleva? A eso iba. Esto ya está planteado por el Fondo Monetario desde hace un tiempo. El déficit se ha revertido de manera muy transitoria en meses de enero y febrero, gracias a que se ha achicado el gasto, y la mitad del achicamiento del gasto ha sido lo que le roban a los jubilados. Digo que le roban porque los jubilados tienen un derecho adquirido, están violando la Constitución, tratados internacionales, legislación vigente, y le están robando a los jubilados para pagar, y le están robando también a los trabajadores. Es decir, acá hay un proyecto concreto que no se va a detener porque el Fondo Monetario y los poderes que inciden sobre las decisiones de Milei, lo último que les preocupa es el bienestar de los argentinos. Es decir, hay un proyecto que terminar con la clase media y se está llevando adelante muy eficazmente. Terminar con la clase media porque es el sector que más consume y ellos quieren los recursos para llevárselo. Entonces, yo hablo sin eufemismo porque si no podemos hablar en términos técnicos, no nos va a entender nadie, pero las políticas que se aplican tienden a través de la inflación, sacarle recursos al grueso de la población, fundamentalmente a la clase media, cargar impositivamente y con tarifa a la clase media y al resto, por supuesto, que está en la pobreza mayor, para poder dejar una sociedad prácticamente sin futuro, porque si nosotros tenemos hoy un 60% de la población pobre, y esto va a seguir, recién comienza, no podemos esperar otra cosa. Si se profundiza, no podemos esperar algo diferente, sino a peor de lo mismo. Yo insisto en esto porque tenemos que despertar, y la única manera de esperar que cambie es que la sociedad despierte, participe, se movilice para lograr un cambio de rumbo antes de que existan hechos que sean irreversibles y que sean difíciles después de cambiar. Luis, te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas muy buenas noches y volveremos a conversar contigo. Gracias. Al contrario, muchas gracias a vos.